Bueno, muchas gracias, Julia, por la presentación y bueno, muchas gracias también a los organizadores del Congreso por aceptar mi ponencia. Bueno, el tema que vamos a tratar pues, es el que aparece aquí en la presentación y nada, es sobre todo con respecto a la documentación que se conserva en Rodas, bueno, en Rodas no, se conserva en Malta, pero que proviene de Rodas, del convento central de la Orden del Hospital y su conexión con los conflictos que pudieron haberse producido entre los hospitalarios navarros en ese momento tan importante que es mediados del siglo XV. Bien, una de las características fundamentales del funcionamiento de la Orden del Hospital de San Juan durante la etapa en la que tiene su sede y el estado monástico en la isla de Rodas es la centralización. Las instituciones centrales de Rodas, esto es, el maestre y el convento y todos los oficiales que lo conforman, tenían como uno de sus objetivos principales el controlar sus miembros, sus propiedades y los recursos que estaban adscritos a su orden. Para lograr este propósito, se acabarán confeccionando colecciones de registros que recogían documentación expedida por las propias instituciones, aquella que los propios freires pedían que quedara registrada, las deliberaciones del Consejo de la Orden y los capítulos generales. Bien, estos registros que hace la Orden de San Juan recogen información muy relevante sobre los freires hospitalarios que conformaban el priorato de Navarra en lo que era pues bueno, el reino pirenaico. En ellos ha quedado constancia de sus carreras, sus actividades, sus conflictos y sus concordias. Las diferencias y enfrentamientos que se producen en las décadas centrales del siglo XV en Navarra y que dividieron su sociedad también tuvieron su reflejo en los hospitalarios, que bueno, se ven afectados por todo este contexto de conflicto y también se ven divididos en líneas políticas a la vez que la guerra va a acabar afectando a lo que es el desarrollo normal de sus actividades tanto económicas como asistenciales. Entre todos ellos destaca el prior Juan de Beaumont, que bueno, su propio nombre indica, fue uno de los principales protagonistas de los enfrentamientos y los 52 años que ostentó la dignidad prioral, es decir, desde 1435 hasta 1487, marcan el periodo en el que nos vamos a focalizar. El objetivo principal de esta ponencia va a ser, por lo tanto, analizar qué ecos de esta situación de polarización y enfrentamiento que vivía el Reino de Navarra llegaron a la sede de Rodas. Bien, primero vamos a comenzar con un poco de contexto, es decir, pues, cómo estaban conformados respecto a las facciones que se dividían en Navarra el priorato del hospital y cómo acabaron los hospitalarios participando en el conflicto civil que azotara Navarra a lo largo del siglo XV. Bien, bueno, la Orden del Hospital en San Juan en Navarra era una institución que tenía una gran importancia. Era uno de los señoríos eclesiásticos más extensos del reino, es decir, tenían amplio poder económico. Pero a la vez, los priores, sobre todo, poseían un gran poder político, en gran parte por derecho propio, ya que eran tanto miembros del Consejo Real como de la Asamblea de los Tres Estados por el brazo de los prelados. Por esto no nos podemos extrañar que hubiera un cierto interés dentro de los linajes por colocar a miembros de sus familias dentro de la Orden de San Juan, ya que era una gran oportunidad de ascenso o de ganar poder para el propio linaje, a la vez que de proporcionar una cierta salida a todos estos miembros de los linajes que igual no tenían derecho o menos posibilidades de vivir con la herencia que recibían, pero que gracias a las prebendas que podían obtener en la Orden de San Juan podían mantener un estilo de vida propio de la aristocracia. Bien, esto como resultado tiene que algunos de los principales hospitalarios navarros del siglo XV tuvieran su origen familiar en los grandes linajes del reino, que además se estaban polarizando en estas dos facciones que, bueno, que ya conocemos bastante bien. Bueno, el mapa es un mapa de las encomiendas más que nada para que veamos un poco dónde se encontraba la presencia hospitalaria en el Reino de Navarra en general. Bien, comentaremos ahora las tres facciones en las que se pueden dividir sobre todo la élite dirigente de ese priorato de Navarra. Por un lado estaría la facción de los beaumonteses, entre ellos pues, la figura principal es el prior, Juan de Beaumont, bueno, conocido hijo segundón del alférez Carlos de Beaumont y hermano pequeño del primer conde de Lerín. Accedió a la dignidad prioral con 16 años,
tras lo que desarrolló una carrera meteórica sobre todo al amparo de la monarquía, es decir, al servicio de la reina Blanca de Navarra primero, después del príncipe de Viana, como ayo del heredero en principio, posteriormente canciller, finalmente consejero real. A la orden también pertenecían dos caballeros, Pedro y Juan de Solchaga, que aparecen como beamonteses, que, si bien su afiliación con los bandos no está tan clara como en el caso del prior, sí que pertenecían a un linaje que está asociado al bando beamontés. Bien, a pesar de todo ello, hay que señalar que el gran peso de la representación del bando beamontés dentro de la Orden de San Juan lo está ejerciendo el prior, es decir, es el prior muchas veces el que personalmente se encarga de los intereses de su propia facción dentro de la élite del hospital. Bien, en el lado contrario nos encontraríamos a los hospitalarios más alineados con la facción agramontesa. Entre ellos despunta claramente, como se puede ver, el linaje de los Echauz, un linaje originario del Labourd, bifurcado en dos ramas, Ezpeleta y Echauz, emparentados también con otros linajes como los Garro, los Agramont y los Peralta. Bien, la entrada de este linaje en la orden se produce con el primero de todos ellos, Sancho de Echauz, hijo segundo de Jimeno García de Echauz, vizconde de Baigorri y señor del castillo de Echauz. Bien, su ingreso en la orden lo auspició y lo patrocinó el propio rey de Navarra, Carlos III, quien le dotó bastante bien y le empujó a realizar una carrera en Rodas, tras lo que regresó como una de las principales figuras del Priorato de Navarra, como el receptor del tesoro común. Su carrera, bien es cierto que se quedó en esa situación porque fue truncada por la otra figura del priorato, es decir, Juan de Beaumont. En su momento hubo un pleito entre ambos y acabó ganando la partida Juan, mientras que Sancho de Echauz, que también aspiraba al priorato o a la posición de prior, no llegó a conseguirlo. Bien, con Fray Sancho acabaron ingresando otros miembros del linaje. Ahí tenemos Arnaldo de Echauz, Jaime de Echauz, Felipe de Echauz y el propio hijo ilegítimo de Fray Sancho de Echauz, Carlos de Echauz. Bien, sobre todo Sancho, Carlos y Felipe van a acabar siendo figuras de gran peso dentro del priorato, ya que serán comendadores de varias encomiendas, es decir, las unidades de base en las que está organizado el Priorato de Navarra, tanto de forma legal como ilegal, como ya veremos posteriormente. Entre ellos también nos encontramos a un Fray Ramón de Agramont, cuyo apellido parece indicar que pertenecería al linaje de los señores de Agramont, pero sin embargo no aparece mucho en la documentación, por lo que no podemos establecer bien cuál de todos los Ramones de Agramont exactamente es. Bien, algo que hay que notar también, o que hay que reseñar en esto, es que la Orden de San Juan logró hasta cierto punto escapar de esa dualidad localista de las tensiones de bandos que podían verse en otras instituciones gracias a ese carácter internacional que tiene. Algunos de los freires residían en el convento central de la Orden en Rodas. Son los que se llaman los conventuales. Y estos, las propias instituciones centrales de la Orden los promocionaban para hacer carrera, puesto que representaban sus intereses. Bien, esto ya no hace que la balanza sea doble, sino que sea triple, y que haya un interés dentro de los que dirigen la orden, porque el propio priorato no se desequilibre del todo. Y estos elementos, los conventuales, de una manera consiguen equilibrar y hacer escapar a la orden de que se pudiera convertir, por decirlo de una manera, en un cortijo del propio prior o de los comendadores más asociados a la facción agramontesa. Bien, con el estallido de la Guerra Civil, ya sabemos el enfrentamiento entre el rey Juan y su hijo Carlos, se activan los dos bandos nobiliarios que estaban polarizados y comienzan a enfrentarse. Esta división se va a representar también entre las filas de los freires del Priorato de Navarra. Sí que hay que señalar que la orden en general no tomó partido por uno o ningún candidato. Para ellos este conflicto sucesorio es algo lejano y que tampoco les interesa demasiado. Sin embargo, los hospitalarios navarros sí que tienen más conexiones con lo que son los clanes nobiliarios, por lo tanto, aunque no hubiera una política oficial por parte de la orden, sí que individualmente cada uno de los freires se van a asociar con el ambiente familiar con el que están más cercanos. Bien. Los que aparecen aquí en la presentación son de los hospitaleros navarros de los que queda constancia que participaron en la Guerra Civil. Por el lado de los beamonteses, claramente Juan de Beaumont, partidario del príncipe de Viana, incluso de antes del estallido de la Guerra Civil, en los prolegómenos de
de la guerra ya se había posicionado en su favor, pero sin embargo no participó en la primera fase de la contienda, es decir, en los años 1451, 52 y 53, y no estuvo en la batalla de Éibar. En parte es porque físicamente no podía estar. Le habían hecho prisionero en Bayona, participando en la última fase de la Guerra de los 100 años, y se encontraba prisionero en Francia hasta que a finales de 1453 se pagó su rescate y pudo regresar a Navarra. A su regreso directamente se integró en el conflicto, con ello no tuvo ningún problema. El prior va a adquirir un papel destacado en la guerra cuando el príncipe, viendo que necesita encontrar apoyos exteriores a su aspiración al trono, deje el reino y lo deje precisamente en manos de Juan de Beaumont como su gobernador general, quien va a ejercer este cargo, como bien indicamos aquí, desde 1456 hasta febrero de 1460. Una vez deje el cargo de gobernador general, en parte pues bueno, por los distintos pactos que se producen entre padre e hijo, entre Carlos y Juan, en ese momento no va a suponer el fin de la implicación política del prior de Navarra, sino que seguirá activo varias décadas después. Primero, en la Guerra Civil de Cataluña, como lugarteniente del rey Enrique IV de Castilla, que según tengo entendido va a haber una ponencia sobre esto mañana, así que ya se trabajará más. Y posteriormente en la revuelta beamontesa, que se produce entre 1471 y 1476. Bien, por el otro lado, por el lado contrario, están los Echauz, como ya hemos indicado. Estos sí, desde las fases iniciales, se alinearon con el bando agramontés. Sancho Echauz, el primero, más importante, pasó a dirigir expediciones como la que tuvo como objetivo retomar San Juan de Piedepuerto en 1450. Asimismo, fue capitán de una unidad que variaba entre las 2 y 4 lanzas. A su muerte, en 1453, su hijo ilegítimo, Carlos de Echauz, se hizo cargo también de su papel en el ejército leal al rey. Es decir, fue capitán de la plaza de Mendigorría y dirigió una compañía que llegó a estar conformada por 9 hombres. También la compañía en su tamaño varía, pero en un momento llega a tener 9 hombres. Entre estos hombres de armas se encontraba Felipe de Echauz, quien va a ser posteriormente también comendador de la Orden de San Juan. Otro hospitalario, Nuño de Paradinas, posiblemente castellano, era quien el rey había encomendado la administración de los bienes hospitalarios que habían requisado al prior de Navarra por su traición. Este freire también va a mantener tropas para la causa agramontesa, un regimiento de entre 5 y 10 infantes y varios hombres de armas que no se especifica cuántos son. Estos casos muestran que en la contienda civil los hospitalarios tuvieron más en consideración las lealtades personales y del linaje que la defensa de una postura conjunta como orden militar. Es decir, los hospitalarios se veían así enfrentados unos con otros según las líneas partidistas. La guerra civil, además, trajo contigo otra serie de consecuencias sobre los hospitalarios y los bienes de su orden. Como muchos de ellos participaron en la contienda, eso llevó a que en los bandos contrarios se les considerara traidores y, por lo tanto, las propiedades de unos y de otros que quedaban territorialmente situadas dentro de zonas controladas por uno u otro bando pasaban a estar requisadas. Esto afectó principalmente al prior Juan de Beaumont, que había consolidado un importante número de encomiendas, como vamos a ver después cuando ponga el mapa, muy ricas en la ribera, es decir, Ribaforada, Fustiñana, Cabanillas y Buñuel, que el rey va a confiscar y entregará, como hemos dicho, a Nuño de Paradinas. Al mismo tiempo, la división y los desastres de la guerra generan una situación de vacío de poder y de anarquía, lo que dejaba que las encomiendas hospitalarias estuvieran hasta cierto punto desprotegidas y disponibles para aquellos que quisieran hacerse con ellas. Bueno, aquí están un poco para que sepamos qué encomiendas se encontraban en el sur de Navarra. Bien, una vez trazado este contexto de la división de los bandos de los frailes hospitaleros y su participación en la guerra, vamos a presentar un poco las fuentes donde se recoge la memoria de las instituciones centrales de la Orden en Rodas. Estos documentos actualmente se conservan en la Biblioteca Nacional de Malta o National Library of Malta, en la sección que se denomina Archivos de la Orden de San Juan. Estos archivos están organizados en 17 secciones, aunque la mayor parte no contienen documentación relevante para el tema a tratar, eso hay que decirlo. Esto se debe a que muy pocas contienen documentación medieval, escrita en nuestro periodo de estudio, o en ocasiones también tienen documentación que bueno, no es pertinente para el tema.
En general, son 3 las secciones las que nos interesan. La quinta, que contiene los Libri Bullarum, es decir, los libros de bulas. La segunda, que contiene los Libri Conciliorum, los libros de las deliberaciones del Consejo de la Orden. Y la cuarta, que tiene toda la documentación relativa a los capítulos generales, que son las asambleas plenarias y principales de la Orden. Bien, vamos a comenzar hablando sobre los Libri Bullarum, porque son los que aportan la mayor y mejor información sobre este tema. Estos son tomos bastante amplios, en donde se encuentra apuntada toda la documentación que expide la Cancillería de la Orden en Rodas, pero no solo este tipo de documentos. También se incluyen, por ejemplo, copias de otros documentos que algunos hospitalarios piden que queden registradas en ellos, pues, para dar más validez a lo que contienen los propios documentos. Cada uno de los tomos que conforman la colección de los Libri Bullarum suele abarcar un año y se encuentran organizados en diferentes secciones. Divide secciones, pues, para cada priorato en el que se encuentra organizado la orden, entre ellos el de Navarra. Normalmente no suele estar por separado, sino que se une o bien a los de Castilla, León y Portugal o bien a los de Aragón y Cataluña. Y también hay secciones para salvoconductos, quitanzas de obligaciones contraídas, procuraciones y comisiones encargadas por las autoridades de Rodas y estatutos aprobados por los capítulos generales o las autoridades de Rodas. Esta estructura puede tener ligeras variaciones, pero en general para los 52 años que trabajamos se suele mantener. Como ya he dejado escrito aquí, hay algunos tomos que no se han conservado, por lo que hay lagunas de información para esos años de 1438, 40, 43, 52 y uno bastante amplio de 1482 a 1486. Por otro lado, los Libri Conciliorum son menos el número, menos claros, con una letra peor y contienen menos información relevante. Aunque en ocasiones sí que podemos encontrar noticias que pueden ser importantes para el tema que tratamos. Estos libros van día por día y contienen las deliberaciones del Consejo de la Orden, es decir, el maestre y los principales oficiales de la Orden. Los tomos que se conservan, como indicaba ahí, cubren los años de 1459 a 1466 y de 1470 a 1488. Y luego sigue, pero como sale fuera del periodo de estudio que nos hemos puesto, no he indicado nada más. Por último estaría la sección cuarta, que contiene todo lo relativo a la celebración de los capítulos generales, como hemos dicho. Su convocatoria, las deliberaciones del Consejo, las actas de los capítulos generales, los documentos por los cuales se convocaba a distintos tipos de oficiales hospitalarios, las decisiones, la legislación que emanaban y la documentación que también se publicaba en el capítulo. Aunque los temas a tratar son globales para toda la orden, en ocasiones sí que tratan temas más específicos y algunos relativos al priorato y a los hospitalarios navarros. Las actas se conservan de los capítulos de 1454, 59, 62, 66, 71, 75 y 78. No son los únicos que se realizaron, pero son de los que quedan las actas. En principio debían hacerse uno cada 5 años. Bien, estas son las fuentes con las que contamos. Las 3 son de tipo memorístico, ya que el propósito de estas es que quede constancia escrita de las actividades, decisiones y documentación oficial que expide la Orden. Lo recogido en los registros de bulas, consejo y capítulo general obedece a una necesidad futura de consultar documentación expedida anteriormente o recogida por expreso deseo de los freires, en caso de que fuera necesario dar a conocer a las autoridades centrales de Rodas. Es decir, estos registros se acaban haciendo como un instrumento a la hora de crear una historia documental de la Orden que se pueda luego volver a visitar para, en los casos que sea necesario. Bien, ¿cuál es la información que estas fuentes nos dan sobre el enfrentamiento? Bien, pues los años previos a 1451, antes del estallido de la Guerra Civil, recogen información de carácter más bien sosegado, pero que de forma indirecta se puede entrever observando a detalles unos indicios de la contienda que se está gestando. Uno de ellos es el nombramiento del prior de Juan de Beaumont el 10 de enero de 1441. Este documento no llamaría la atención porque dentro de lo que cabe es relativamente común con los otros que existen del mismo tipo, pero lo que sí que destaca es la fecha tan tardía que tiene. Sabemos que Juan de Beaumont ejerce las labores de prior desde el fallecimiento del anterior prior, que es Martín Martínez de Oyoqui, en 1435, y que hay un pleito con Sancho de Chauz, como hemos dicho, en 1436, porque ambos están pleiteando por esa dignidad.
Este enfrentamiento entre dos figuras que pertenecen, como ya hemos dicho, a bandos distintos, preludia este enfrentamiento civil y muestra un interés que tienen los bandos por hacerse con el control de las ricas rentas que tiene y el poder que tiene el hospital en el reino. La vacilación del maestre para reconocer como prior a Fray Juan durante 6 años es indicativo de los problemas que supuso la sucesión del anterior prior, en un ambiente que está cada vez más polarizado y en el que influyen pues, o sea, que hay muchas influencias con respecto a quién le va a suceder. Este lapso de tiempo destaca más si cabe si que se compara con los otros casos con los que contamos para el siglo XV. Es decir, los que le siguen, sus sucesores en el cargo, que son Pedro de Espinal y Berenguer Sanz de Berrozpe, recibieron el nombramiento de prior menos de un año después del fallecimiento de su antecesor. Por lo tanto, este lapso de 6 años es bastante excepcional. También, el indicio de la progresiva banderización en el seno del priorato se puede apreciar en la distribución de las encomiendas. Se puede apreciar que a lo largo del siglo XV hay una tendencia a concentrar las unidades de base del priorato, que son estas encomiendas, en un número cada vez más reducido de freires. A pesar de ello, esta situación tiene el punto más álgido del problema en la década de los 40, especialmente en el año 1446, recogido en los Libri Bularum. En este año, las dos principales figuras del priorato de Navarra, el prior Beaumontés y el receptor del tesoro, que es Agramontés, tenían en su mano el gobierno del 75% de las cámaras si las contamos según los nombres que se dan, porque es cierto que podían variar tanto en riqueza y en propiedades. Lo he indicado aquí con estos colores para que se vea bueno, hasta qué punto ambos freires llegaban a dominar una importante parte de todo el priorato. Juan de Beaumont poseía 11 encomiendas: Cizur Menor, Biurrún, Iracheta, Riaforada, Cabanillas, Fustiñana, Buñuel, Bargota, Leache, Melgar y Cogullo. Sancho de Chauz, por otro lado, dominaba sobre 8: Averín, Echavarri, Villafranca, Tudela, Calchetas, Pedriz y la Abadía de Aboiz. Esto destaca porque principalmente los estatutos establecían que el prior podía llegar a tener 4, como mucho 5 encomiendas, y el receptor 1 o 2. Es decir, se intentaba que no se concentraran en unas pocas manos. Sin embargo, aquí ya se ve que los números están completamente fuera. Esta situación se sustentaba en que el prior y receptor alegaban, y esta información llegaba a Rodas, que no había ningún otro freire idóneo más allá de ellos para ser comendador. Por lo tanto, a las únicas personas a las que se podía entregar esas encomiendas eran uno de los dos. Si se tiene en cuenta que también están registrados en los Libri Bularum que se dieron varias licencias para recibir freires en los años anteriores, se puede ver que esta situación realmente es artificial y está forzada por estos dos freires como una forma de aumentar su poder o su control sobre las propiedades hospitalarias. Bien, en 1451, como sabemos, comienza la guerra civil entre agramonteses y beaumonteses, cada uno apoyando a su partidario al trono. Aunque las fuentes del hospital no recogen el estallido, es decir, a ellos no les importa, lo cierto es que podría decirse que la onda expansiva sí que les acaba llegando. En la década de los años 50, las denuncias de ocupación de encomiendas se disparan. Esto es un fenómeno que está conectado con el aumento del poder de los conventuales. Es decir, ya se ve que hay roces entre los freires con respecto a las colaciones y que incluso hay resistencias de algunos hospitalarios a la documentación y las ordenanzas de Rodas. Bueno, por poner un poco de contexto a todo esto, después de 1446, los maestres pues, quieren acabar con la situación que hemos comentado anteriormente. Es decir, y ordenan que tanto a Juan de Beaumont como a Sancho de Chauz que cada uno haga ingresar a un freire caballero y los envíen a Rodas para crear una nueva élite hospitalaria que esté más apegada a los intereses de Rodas. Estos freires que residen en el convento, los conventuales, ya son un grupo que funciona un poco más aparte del tema de los bandos. Este grupo, al que además conocen las instituciones centrales y por tanto pueden contar con ellos a la hora de hacer valer las decisiones que se toman en los capítulos generales o el propio maestre, y a la vez sirven para generar un grupo, una solidaridad dentro de los freires del Priorato de Navarra que sea favorable a otros conventuales que puedan venir desde Rodas y que con ello alinee el priorato más con los intereses que tiene la orden, para los intereses internacionales, es decir, de la guerra santa que están realizando en el Oriente y no tanto esos intereses más locales con los bandos nobiliarios.
Es en este momento, a partir de 1446, cuando llegan al convento freires como Pedro Espinal, Pedro de Solchaga y Pedro de Aranguren, a quien vemos aquí como denunciantes por las denuncias de ocupación. Estos freires van a ver recompensados ampliamente el haber viajado y residido en Rodas, y cuando reciban licencia para volver a Navarra lo harán bien dotados de bulas de titularidad de encomiendas, por ancianidad o por gracia del maestre, que son las dos vías que tienen por conseguir la administración de estas unidades. Pedro de Espinal, que va a ser el más importante de este grupo, recibía el 15 de abril de 1453 la licencia de regresar a Navarra como receptor del Tesoro Común, el cargo que tenía antes Sancho de Chauz, y comendador de Calchetas, Urzante, Murchante, Tudela, Averín, Echavarri e Indurain. Es decir, vuelve bastante bien dotado a Navarra para hacer valer los intereses del maestre. Asimismo, también representa a otro de los conventuales al que le habían nombrado comendador de Villafranca. Sin embargo, a su regreso se encuentra con que la situación está lejos de ser la ideal para él. La guerra ha dividido a los freires del priorato y todos intentan tomar posesión de los ricos bienes del hospital. Lejos de quedar vacantes, todas estas preceptorías, todas estas cámaras de las que hemos hablado y que el maestre había asignado a Pedro de Espinal, se encuentran que las ha tomado el hijo del anterior comendador, Carlos de Chauz, y se niega a entregárselas. Por otro lado, el prior de Navarra también se ha adueñado de otras encomiendas, es decir, la de Averín Echavarri, porque caían dentro del territorio controlado por su bando. Pedro de Espinal no es el único damnificado, también Pedro de Solchaga, que se encuentra con que la encomienda de Apato Hospital la tiene ocupada Martín de Lana, al cual no pudo expulsar de su posición. Bien, esta situación tiene como resultado que en el Liber Bullarum del año 1455 se recogen unas cuantas denuncias por ocupación de encomiendas. Este año marca un antes y un después con respecto a las usurpaciones. Es un cambio completo de modelo. Como se puede apreciar en el cuadro, antes de este año solo se había producido una denuncia al respecto por temas de ocupación. Y es una denuncia que ni siquiera afectaba a la totalidad de una encomienda, sino que son unas viñas y unas tierras que pertenecían a otra encomienda. Sin embargo, a partir de este momento, las ocupaciones van a afectar a encomiendas completas o incluso a colecciones de encomiendas, como se puede ver en el caso de Carlos de Chauz. Bien, como también se puede apreciar en el cuadro, este problema sobrepasa los límites cronológicos de la Guerra Civil y se prolonga en la segunda mitad del siglo XV. A principios de los años 60 y en los 70 se vuelven a producir acusaciones y denuncias por temas de ocupación de encomiendas. En estos últimos casos, el mayor implicado va a ser Felipe de Chauz, heredero también de Sancho, de Carlos de Chauz, y ahora le toca a él el momento. En verdad son las mismas encomiendas que las van heredando unos a otros como si se trataran de propiedades personales. Bien, y la última de ellas destaca porque no está registrada en el Libri Bullarum, ya que no se produjo una denuncia de ocupación en la que el maestre citará al freire ocupador en cuestión para responder qué derechos tenía sobre esta encomienda en Rodas. Este tema formó parte de lo que se trató en el capítulo general de 1478 y quedó registrado, por lo tanto, en las actas de la Asamblea. El día 12 de diciembre, los capitulares entendían en una diferencia entre los prioratos de Navarra y de Castilla respecto a una encomienda que había pertenecido antes al priorato de Navarra, Santa Catalina y San Juan de Ramel, que se encontraban en San Sebastián, es decir, en la provincia de Guipúzcoa. Finalmente se estableció que la preceptoría pertenecía al priorato de Navarra y que, por tanto, el freire castellano que la había ocupado, Fray Arias de Bamba o Arias del Río, tenía que devolverla a los freires navarros. Esto nos muestra también otra consecuencia de lo que es el enfrentamiento civil, es decir, que deja estas encomiendas abiertas a que freires de otros prioratos puedan hacerse con ellas, sobre todo aquellas que están limítrofes o que se encuentran lejos o fuera de las fronteras de Navarra. Bien, como ya se ha comentado anteriormente, la otra cara de los enfrentamientos, que en este caso los enfrentamientos serían las ocupaciones, pues la otra cara son las soluciones, es decir, los acuerdos, la concordia que llegan los freires para dar solución a estos conflictos que hay por las encomiendas que se ve tan afectado por el tema de los bandos. Hay referencias en los Libri Bullarum a 3 acuerdos entre freires. Estos son relativamente importantes porque no es documentación que se genere de la Cancillería de la Orden, sino que es documentación que se ha generado en otros lugares, pero que se ha pedido que se registre en los libros de la Cancillería. Bien.
El primer caso que hemos visto, 1458, son 2 documentos que se recogen en el año, en ese mismo año y que afectan a 2 freires que hemos comentado antes, Pedro de Espinal y Carlos de Chauz. Por el tema de las encomiendas anteriormente que hemos dicho que en principio se les habían asignado a unos, pero que el otro freire se resistía a entregarlas. Bien, como no había manera de forzar la mano a que Carlos de Chauz entregara las encomiendas, la única solución a la que había que llegar era un acuerdo entre ambos. Se reunieron en Tudela, bajo una comisión que presidía Mosén Pierres de Peralta y otros, como Nicolás de Chavarri, quien luego será obispo de Pamplona, o Arnaldo de Jasso, y se llega a la solución de que Pedro de Espinal renuncie a una de las encomiendas, la de Averín y Echavarri, viaje a Rodas para renunciar a ellas ante el maestre e influya para que el maestre designe en su lugar a Carlos de Chauz. A cambio de esto, el freire que había ocupado las encomiendas se comprometía a entregárselas de vuelta. Bien, asimismo, este documento está acompañado en el mismo sitio, o sea, está apuntado el acuerdo y justo después está apuntado lo siguiente, que es una carta de Carlos de Chauz dirigida a freires que conoce él en el convento, haciéndoles conocer sus intereses y posiblemente pidiendo que este acuerdo quede registrado, quede registrado en la bula, o sea, en los libros de bulas, lo cual nos muestra que hay un cierto interés por este freire por crear esa memoria y que la memoria de esa concordia quede registrada en algún sitio que le dé más validez que lo que es la firma del propio documento. Hay también otros 2 casos, pero tienen menos importancia porque en verdad afectan a una sola encomienda y se producen sobre todo entre 2 freires que aspiran a ellas. Estos 2 casos son muy similares en el sentido de que se establece que uno va a tener la titularidad, pero que el disfrute de los frutos y los réditos se los van a repartir hasta que uno de ellos reciba otra encomienda o algún otro beneficio con el que pueda compensar la pérdida de estos réditos. Bien, en conclusión, los libros de bulas de las deliberaciones del Consejo de la Orden y de las actas de los capítulos generales son unas fuentes memorísticas de primer nivel. En ellas se recoge y se crea esta memoria documental de la Orden del Hospital. Estos registros aunan la información que las autoridades de la sede central de la Orden, el maestre y el convento consideraban lo suficientemente relevante como para que quedara constancia de ello. De esta manera, estos tomos generaban una historia documental de sus actividades. Preservaban así información sobre nombramientos, licencias, acuerdos y denuncias que permitiera mantener una cierta supervisión sobre el gobierno y las actividades de los prioratos europeos. La historia documental que se genera en estos registros tiene como objeto a la propia orden, por lo que no recoge el estallido y el desarrollo de la guerra civil en Navarra. A pesar de ello, el enfrentamiento es un evento que sobrepasa la importancia que las propias autoridades de Rodas podían darle, ya que incluso influye en el desarrollo de las actividades de los hospitalarios. La participación directa de miembros de la Orden en el conflicto había creado una división en el seno del priorato y la guerra afectaba tanto a sus actividades que era ineludible. Así se pueden distinguir 2 años del priorato de Juan de Beaumont, una primera etapa de normalidad de 1453 y una segunda de conflicto en la que, por un lado, se multiplican los casos de ocupación de encomiendas, las diferencias entre freires y, por el otro, los acuerdos para dar solución a estas situaciones de conflicto. Todo ello es prueba de una situación que está afectando al correcto funcionamiento de la Orden en el Priorato de Navarra y de la que no se puede escapar. Bien, la memoria que recogen los registros de la Orden representa intereses tanto del maestre y del convento de Rodas como de aquellos freires que se encuentran en posiciones inferiores de la jerarquía hospitalaria. Todos ellos muestran tener una conciencia clara del valor que supone que quede apuntada en los registros la documentación y que sus intereses aparezcan incluidos en los libros. De esta manera, sus intenciones pasarán a formar parte de esa memoria documental que crea la Orden y, con ello, la fuerza de la institución que mantenía esos registros se aplicaría sobre aquellos acuerdos, denuncias, licencias y protestas que quisieron que se recogieran en ellos. Muchas gracias, Miguel Ángel.